Argyrophorus argenteus. Vive en las montañas desde el Cajón del Maipo hasta Osorno. También la han visto en Río Negro, Argentina, donde la cordillera ya ha perdido altura y la flora y fauna de ambos países empiezan a fundirse. Argyrophorus argenteus es la única especie completamente plateada del mundo. Verla en vuelo un día de sol es como un espectáculo de pequeños destellos luminosos. Es como ver volar un pedacito de papel aluminio. Urbanus proteus. Esta nortina que parecía tener como una expresión amable, cuando la fotografiamos nos dimos cuenta que tenía unos cachos café, cubiertos de escamas igual que el resto del cuerpo. Pero todavía nadie ha podido decirnos para qué son. Igual que los pequeñísimos espolones de Agraulis vanillae, otra nortina, dispuestos uno detrás del otro, justo en el centro de la nervadura de las alas, casi transparentes, es difícil verlos, pero ahí están. Y todavía nadie nos ha dado una respuesta. Descrita a fines de 1700 por el abate Molina, Casnia sitacus. Esta es una especie emblemática de Chile, por su tamaño y por su colorido. La mariposa papagayo es más o menos de este porte, y entre el anverso y el reverso de sus alas se le pueden reconocer más de 12 colores. Vive y se alimenta de los chaguales, esas plantas que parecen como una aloe vera en la base, pero que del centro emerge un brazo vertical que termina en unas flores azules o amarillas, dependiendo de la especie. Las deben haber visto en la zona central. Con esta mariposa aprendimos algo que habíamos estado observando en otras especies antes, que los detalles que vemos blancos en las alas son muchas veces escamas completamente transparentes. La mariposa papagayo es la mariposa con las escamas más grandes y definidas que pudimos fotografiar, y además tiene una cualidad súper especial. No es solo una mariposa, además es una polilla. Esta mariposa vuela de día y además vuela de noche. Esto es Micra, el proyecto que partimos con un amigo diseñador, un amigo fotógrafo y un entomólogo experto en mariposas, convencidos de que con un lente macro podíamos hacer aparecer al desconocido grupo de mariposas que vive en Chile. Los cuatro teníamos experticias distintas, habíamos tenido distintas experiencias con la naturaleza, pero los cuatro estábamos seguros que lo que más nos gustaba de nuestras vidas había tenido que ver con esas experiencias. Así que diseñar un proyecto para que más personas pudieran tener esa posibilidad de tener esas experiencias transformadoras era algo por lo que definitivamente valía la pena ponerse a trabajar. La naturaleza había marcado la vida de los cuatro y lo que éramos en el presente. Definimos un objetivo bastante simple. Estábamos empeñados en hacer una imagen lo suficientemente detallada y nítida que en gran formato fuera capaz de sorprender a las personas y acercarla a sus entornos naturales. O mejor aún, que los entornos naturales pudieran acercarse a la vida de las personas. Nos encantaba la idea de agrandar la escala de las mariposas y aproximarla a la de los humanos, y crear esa sensación como cuando uno ve algo por primera vez. Nosotros hemos visto mariposas desde que somos niños, pero teníamos este objetivo de que cuando las vieran a través de Micra, les hicieran sentido desde un lugar distinto. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que nuestro compromiso con la belleza, con la luz y con el color de estas imágenes debía ser tan serio como el que teníamos por la recaudación de información biológica. Trabajar con mariposas nos resultó súper natural desde el principio. Había un montón en ellas que nos parecía súper atractivo. De partida son los únicos insectos cubiertos completamente por escamas. Y las escamas son unas estructuras muy pequeñitas que nos dejan ver cientos de colores, incluso cuando en la mayoría de los casos no tienen ni un solo pigmento. Y luego, siguiendo con el trabajo, además supimos otras cosas. En Brasil, en Bolivia o en Perú se han descrito más de 3.500 especies de mariposas diurnas, pero en Chile existen solo 176. En Chile las mariposas no saben de fragilidad, vuelan enormes distancias, y a diferencia de las mariposas tropicales, a una mariposa chilena no la puedes encerrar. Viven de Arica a Cabo de Hornos. Estudiamos a fondo la técnica de la profundidad de campo. Al principio creímos que habíamos aprendido un montón, pero con el pasar de los días nos dimos cuenta que en realidad todavía había mucho por saber. Nos equivocamos cientos de veces, cientos. Iluminar mariposas, llegar a la profundidad de las escamas y darles vitalidad, era un objetivo que parecía una odisea. Lo mismo pasaba con la recaudación de datos biológicos. Todavía hay un montón de información sin publicar. Pero tuvimos la suerte de escuchar todas las historias de las mariposas de boca de quienes trabajan con ella todos los días. Así supimos de Leptotes trigematus. Leptotes trigematus es una mariposa muy pequeñita,
forma parte de la familia de los licénidos. Los licénidos son unas mariposas que viven la mayoría en el norte, pero esta se adaptó a la vida urbana. Es la única que se adaptó a la vida urbana, de hecho la podemos ver acá en el parque, en el centro de Santiago. Es de un color azul violeta tornasolado precioso, pero nuestras primeras fotos se veían más o menos como la de la izquierda. Ni muy violeta, ni muy tornasolado, ni nada por el estilo. Pasó un montón de tiempo antes de que pudiéramos mostrársela a un experto y nos dijeran, sí, eso sí se parece a Leptotes trigematus. Era muy bonito. Fueron meses de experimentación y de escuchar historias impensadas sobre reproducción, formas de depositar huevos, o lo que algunos creen es una especie de autocontrol de población, como la historia de Batus polydamas. Batus polydamas es un papilonio. En el mundo está lleno de papilonios, pero en Chile solo vive este. Y además tiene un comportamiento bien particular. Cada 2 o 3 años se sabe que cientos de ellas emprenden un viaje hacia el mar, como si fueran a alguna parte que solo ellas saben, y después de días las olas las devuelven en las olas, en la playa. Nadie sabe por qué todavía. O el extraño comportamiento de las politisanas. Las politisanas son un género que solo vive en Chile. Son 3, y las 3 viven acá. Esta es Politisana polina. La hembra es bien grande, de hecho varios dicen que es la más grande de Chile, otros dicen que es Cassia sitacus. Y no tiene mucho color, pero el macho tiene bastante colorido, y eso es por una diferencia fundamental. El macho vuela de día y la hembra vuela de noche. Así que el macho tiene unas horas en la mañana para encontrarla para lograr reproducirse. Si no, en el fondo su tarea está absolutamente muerta. Si alguno pensaba que tenía mala suerte en el amor, créanme, esta situación es mucho peor. Pusimos toda la información que habíamos recaudado en una web. La idea era poner toda la información a disposición de todas las personas. Una web simple y amigable en que no importaba cuánto sabes de mariposas, podías llegar a la información que quisieras o navegar simplemente entre mariposas. Y siguiendo esa obsesión que teníamos al principio por una imagen enorme, montamos una exposición de mariposas muy grande. La recepción de la gente fue súper buena. Tuvieron 2 fechas en Santiago y después empezaron un viaje por Chile, un viaje que al principio iba a durar 1 año y ya llevan más de 8 ciudades y todavía no vuelven. Trabajar con Micra no solo nos dio acceso a un grupo de insectos, aprendimos sobre impensadas formas de adaptarse de otras especies. Animales, hongos y plantas forman partes de ecosistemas súper específicos en este país y de redes multidimensionales de supervivencia. Es súper difícil entenderlas por separado. Chile es un territorio súper difícil no solo para las mariposas. Chile es un desafío de supervivencia para todos. Es como una isla en un continente adosado, es como una isla adosada a un continente que atraviesa como una enorme amplitud latitudinal. En una franja bastante modesta de kilómetros cuadrados conviven especies de pradera, de montaña, de bosque y de borde mar. Plantas y hongos que solo viven en Chile. Y marsupiales que son mucho más cercanos a sus parientes australianos o que a los marsupiales latinoamericanos. Y un zorro que vive en una isla, pero que nadie sabe cómo, lleva años moviéndose al continente y ya está adaptado como a 3 bosques. Y como si hubiéramos lanzado nuestro asombro desde una montaña, empezamos a hacer oído de un montón de historias. De repente, el tipo del kiosco con el que habíamos hablado un montón de veces, resultaba que le encantaba ver nidos en los árboles, o un conocido nos comentaba súper entusiasmado cómo florecían los magnolios camino a su casa. No nos dimos ni cuenta y éramos parte de una comunidad de aficionados. Una comunidad que para nosotros empezó a tener una potencialidad bien importante, la de construir un mapa colaborativo de biodiversidad. A través de redes sociales y de muchas colaboraciones, conocimos a cientos de entusiastas y aficionados por la naturaleza. Personas que a través de redes formales o informales compartían fotografías, experiencias, todo lo que podían saber o no de la naturaleza, incluso con expertos. La red que se estaba formando frente a nosotros era fantástica. Personas de todo Chile, con visiones y conocimientos distintas, estaban formando nodos de información con la capacidad de transformar la forma en que entendemos la naturaleza. Así nació Neguen, el proyecto en el que estamos trabajando ahora. Una plataforma digital en la que todos podemos compartir historias de viajes, fotografías, mapas, rutas, videos con otras personas. Neguen es una herramienta para formar una red abierta de humanos conviviendo con otras especies. Una herramienta que con la participación de todos tiene el potencial de crear un mapa vivo de la naturaleza. Tú sacas tu teléfono o tu cámara de fotos, registras el canto de un zorzal y lo subes a Neguen.
y este canto se une a los registros de muchas otras personas. Y la idea es que todos tengamos acceso a eso. Diseñamos esta plataforma porque queríamos que todos fuéramos capaces de poner en perspectiva la relevancia que tiene toda la información que nosotros generamos y lo importante que es que decidamos compartirla. Nos encantaba pensar que cuando Nequén existiera, las personas íbamos a tener una especie de superpoder, el de crear un mapa de biodiversidad que de otra forma sería imposible de construir, un mapa que va a llegar a todos los lugares donde nosotros podamos llegar y que además se va a estar actualizando de manera permanente. Cuando empezamos a trabajar en Micra, estábamos absolutamente dispuestos a tratar de encontrar un nuevo canal para la biodiversidad, para difundirla, para hacer que llegara a más personas, convencidos de que la cercanía con la naturaleza debía ser un espacio al que todos debiéramos acceder, sin importar cuánto saben o si tienen los medios, sino más bien cuánto les entusiasma. Y sí que en esa línea nos dimos cuenta que la información en realidad no era la clave, sino más bien cuál era la empatía que pudiéramos generar por ella. Así que teníamos que ser capaces de movilizar ese entusiasmo. Y ciertamente alimentar intelectos no tenía mucho que ver con eso. Así que esa es nuestra invitación. Usemos la tecnología para devolverle la naturaleza a las personas. Así que la próxima vez que alguno de ustedes tenga la oportunidad de ver un nido o un zorzal les venga a cantar, compártanlo.